soluciones para Venezuela. Saliendo del estudio de la radio estaba Enrique Márquez, quien grabó un programa al cual también va a ser invitado el candidato Fermín. Y allí coincidimos los tres. Y yo les grabé un videíto ahí muy gracioso que ahora lo vamos a subir. Mejor dicho, que ya está subiendo. Pero por lo pronto vamos a darle la bienvenida a Claudio Fermín. Bueno, ya estamos en una campaña electoral muy corta, Claudio, que acaba de empezar, pero que ya está en la recta final. ¿Cómo te ha ido en la campaña y qué esperas del 28? Ha sido realmente una campaña, o está siendo una campaña electoral muy rápida y además caracterizada por una polarización que ha venido arrastrando el país desde hace ya unos 18 o 19 años. Polarización que se empeña, y ese es su propósito, entre otras cosas, se empeña en hacer creer pues que solo hay dos opciones. La opción que ya tiene 25 años administrando, 25 años tomando decisiones, 25 años a cargo del gobierno, y otra opción que también ha tenido ya muchísimo tiempo a cargo de la oposición, a cargo de la promoción de la abstención, a cargo de las guarimbas, a cargo de la presidencia interina, a cargo de golpes de Estado, injerencia extranjera, a cargo de promoción de bloqueo. Y yo formo parte de esa Venezuela que quiere cambio, pero que no quiero un cambio para el tutelaje extranjero. No quiero un cambio para que aumente la confrontación. Yo quiero un cambio para que el país funcione. Yo quiero un cambio para la integración, para la reconciliación, para que ese modelo político justamente de confrontación extrema dé lugar a un modelo democrático, que tiene que ser un modelo de convivencia, un modelo de acuerdos, un modelo de entendimientos. Así ¿y tú ves eso más cerca que la posibilidad de un escenario contrario al que tú esperas? No, yo lo que veo es justamente en este tiempo tan corto como el que tú introdujiste en tu pregunta, yo el que veo es este desafío en la prédica. Pues yo tengo el empeño de pedirle a los venezolanos, con respeto, ¿no? Pero tengo esa tarea que me he impuesto de pedirnos a todos que evaluemos a quienes votaron por el presidente Chávez y por el presidente Maduro. Yo les pido en este momento de elegir, en este momento de decidir, que evalúen si están conformes con la situación de los servicios públicos, de los apagones, del abastecimiento, o mejor dicho, del desabastecimiento de agua, del equipamiento de los hospitales, si están de acuerdo con el salario. Yo les pido que evalúen, y le pido también a quienes han sido orientados y han confiado una y otra vez en quienes promovieron la abstención, en quienes defendieron y promovieron la presidencia interina, la supuesta presidencia interina, en quienes piden bloqueo, en quienes sostienen que hay una Asamblea Nacional legítima, es decir, que auspician el paralelismo institucional. Yo le pido también a la Venezuela que ha tenido confianza en quienes les orientan así, que evalúen primero si con eso realmente logramos el cambio, o si eso más bien aumentó la cantidad de problemas que el país tiene. Por eso yo soy un convencido que esta opción distinta, que por supuesto está forcejeando, está trabajando, está tratando de abrirse paso en contra de la polarización que se ha convertido en una costra que le hace creer al elector que es todo o nada, es blanco o negro. El elector tiene el derecho a elegir, y para eso, por supuesto, yo llamo a un voto de calidad. ¿Qué llamo yo un voto de calidad? Un voto que se parezca a usted. No un voto de apuesta, quién va de primero, quién va de segundo, sino un voto que se parezca a lo que usted de verdad quiere para Venezuela. Las elecciones se ganan con votos en cantidad más. Sí, claro, lo que pasa es que los votos son una consecuencia, son un acto posterior a la reflexión. Y por eso yo llamo a elegir, a la reflexión. Yo llamo a evaluar. El voto no puede ser un acto mecánico, que a mí me empujan y yo voto por el que me empuja, el que viene detrás de mí. De tal manera que yo creo en eso y por eso presento esta candidatura que tiene una textura y que tiene un contenido muy distinto. Yo, por ejemplo, promuevo un gobierno de amplitud política. No creo en este modelo, aparte del
del balance negativo que tengo de estos 25 años, muy negativo, yo no creo en el modelo monopartidista. Eso de que un partido político, por amplio que sea su triunfo, crea que su triunfo le da derecho a apoderarse, y lo voy a decir en estos términos, apoderarse del botín de la administración pública. Es decir, que más nadie puede ser servidor público sino los que forman parte del partido de gobierno. Bueno, eso realmente es un extravío. Yo no creo en eso. Ni creo tampoco que la función de la oposición sea así a lo Maquiavelo, ¿no? Salir de un gobierno como sea, es decir, con golpes de Estado, con injerencia extranjera, con agitación permanente por el bloqueo, con una estrategia de agravamiento de la crisis. Entonces sí es verdad, las elecciones se ganan con voto, pero el voto tiene que ser producto de una reflexión, tiene que ser producto de una introspección de cada votante, y yo subrayo con mucho respeto, yo llamo a la audiencia de Unión Radio pues a que reflexionemos, a que pensemos el valor que tiene ese voto. Claudio, fíjate, tú hablas de que hay 25 años de un gobierno y 25 años de una dirigencia opositora, ¿verdad? Sí, señor. Cada quien que haga su balance de cada uno de ellos, pero el candidato de la coalición que está girando en torno a la plataforma unitaria y otros aliados es una persona que no ha estado en el ojo público de la política nunca en su vida. Por primera vez aparece, digamos, en el debate político. ¿Tú piensas de Edmundo González Urrutia o sobre Edmundo González Urrutia lo que piensas, por ejemplo, de dirigentes como Leopoldo López, Enrique Capriles, María Corina Machado, o qué sé yo, Freddy Guevara o Julio Borges? Vladimir, el doctor González Urrutia no ha tenido la visibilidad que hemos podido tener otros, ¿verdad? Tú has mencionado líderes muy importantes como Leopoldo López, como Henry Ramos, como María Corina Machado. No ha tenido la visibilidad. Pero, o Henry Falcón, Henry Falcón. Pero el doctor González Urrutia, independientemente de que muchos no lo conozcan, porque ha estado, digamos, en segunda línea, o porque ha sido una persona discreta, o porque ese era su estilo. Sin embargo, viene de estar de presidente de la Mesa de la Unidad Democrática. Yo no creo que el doctor González sea una persona pintada en la pared, que sea un cualquiera, una persona insignificante, que no tenga ni cabeza, ni sesos, ni criterios. Si estaba de presidente de la Mesa de la Unidad, entonces él respaldó el gobierno interino. Si estaba de presidente de la Mesa de la Unidad, él está de acuerdo con esa Asamblea Nacional Paralela que llaman disque legítima. Si estaba de acuerdo con la Mesa de la Unidad y con los criterios de María Corina Machado, él está de acuerdo con el bloqueo económico. Entonces, la visibilidad o el tono discreto de una persona, el no haber estado en primera línea, eso no significa que una persona no tenga responsabilidad. Yo creo que estar de presidente de la Mesa de la Unidad implica una corresponsabilidad, y yo creo que además el doctor González, tú me estás pidiendo mi opinión sobre él, por si acaso alguien sintonizó tarde, por eso estoy hablando del doctor González, porque Vladimir me ha requerido una opinión sobre él. El doctor González estaba de candidato, eso que llamábamos popularmente tapa, justamente por su jerarquía, por su importancia, porque representaba plenamente los criterios políticos de la Mesa de la Unidad y de la plataforma, de tal manera que no entiendo qué sentido tendría presentarlo como un advenedizo o presentarlo como una persona que nada ha tenido que ver con lo que ha ocurrido, ¿no? Unos hemos sido mucho más visibles, otros menos visibles, pero personas de ese rango, pues, tienen que asumir sus responsabilidades. Yo en estos días, por ejemplo, observé una declaración suya que me parece absolutamente lógica, llamando a que tengamos las mejores relaciones con los Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con eso, solo que yo a esa declaración le agrego un párrafo. Yo hago un llamado y un reclamo al gobierno de los Estados Unidos a que cese el criminal bloqueo contra Venezuela. Ese es el párrafo que Edmundo González no agrega. Estamos conversando con Claudio Fermín, candidato presidencial del partido Soluciones para Venezuela. Hablemos un poco del candidato del gobierno, de Nicolás Maduro, a quien llaman el gallo pinto, y él mismo se llama así.
Bueno, la verdad es que... ¿Crees que es gallo pinto o es un gallo pataruco, como le dicen algunos opositores? Sabes que cuando entré a la entrevista, como bien lo dijo Vladimir, me topé con un amigo de muchos años, con Enrique Márquez, y con ese instinto periodístico de Vladimir, que es una cosa genial, sacó su teléfono convertido en cámara fotográfica, tomó una foto, y entonces con ese mismo instinto periodístico hoy me trae de cronista de los otros candidatos, ¿no? No, porque la gente tiene que diferenciar. No, pero no... O por lo menos más que de él, de su gestión. En relación al presidente Maduro, yo tengo una opinión muy clara. Es decir, yo soy un candidato que aspiro que el presidente Maduro cese en su gestión en diciembre de este año. Es decir, yo opino que 25 años de gobierno chavista ya ha sido una larga oportunidad como para desarrollar un proyecto, como para introducir programas, como para llevar adelante una administración, y el resultado lamentablemente es un resultado muy precario. Un resultado precario, además, claro, con el empujón al abismo, después de una crisis económica espantosa que teníamos desde hace mucho tiempo, desde hace 10 años, pues esa crisis ha sido empeorada por el bloqueo económico, no tengo ninguna duda de eso. El bloqueo no es el origen de la crisis, por supuesto que no lo es, pero todo lo empeora. Ya teníamos pues situaciones terribles. Y fíjate tú, justamente en estos 10 años de bloqueo, que a nadie sorprende porque existía una estrategia de agravamiento de la crisis. Eso fue una estrategia perversa, una de las cosas más diabólicas que se le ha podido hacer a cualquier país. El bloqueo no es una cosa azarosa, el bloqueo simplemente parte de la premisa que ese gobierno no tenga ingresos. Y si no tiene ingresos, no puede responder al reclamo público. Y si no puede responder al reclamo en salarios, en equipamiento de hospitales, en construcción de carreteras, en cualquiera de las demandas públicas, entonces aumenta el descontento. Y si aumenta el descontento, hay una implosión, y si hay una implosión, cae el gobierno. Bueno, todo se cumplió, menos que cayese el gobierno. Entonces, el gobierno, por supuesto, este bloqueo lo utiliza como una especie de antifaz, de paraván para disfrazar sus propias fallas. Pero fíjate, acaba de crear el presidente Maduro un nuevo ministerio, el ministerio número 43. De los abuelos, ¿no? Sí, 43 ministerios. Sin embargo, llamó decrépito al candidato de la plataforma. 43 ministerios y 6 vicepresidencias. Cada gobernador tiene 25, 30 directores. Todos los días crean una nueva fundación y una nueva corporación. Sin contar los viceministros. Sin contar los viceministros. Entonces, tú me haces una pregunta concreta y digo, bueno, si hay bloqueo, que, insisto, es una agresión inadmisible contra nuestro país, pero si eso forma parte de la geopolítica, usted tiene que tomar decisiones que reaccionen frente a eso. Si usted tiene muy pocos ingresos, muy pocos, realmente muy escasos, entonces usted no puede mantener el mismo diseño de un Estado disperso, de un Estado hipertrofiado, de un Estado con más de 800 empresas del Estado, con 43 ministerios, con 6 vicepresidencias. Usted debería haber reaccionado gerencialmente frente a esa agresión y haber reordenado las prioridades del gasto público. Bueno, eso no se ha hecho. Usted, frente a un momento tan grave como el que tenemos, ha debido haber convocado un gobierno de amplitud. Eso no se ha hecho. Entonces, yo tengo pues un balance muy negativo de este gobierno. El presidente Maduro ha tenido intentos de rectificación. Yo recuerdo mucho que cuando el presidente Chávez estaba en ejercicio, Vladimir, si usted tenía 10, 20, 30 dólares en la cartera, cualquiera de estos policías avispados lo podía detener y quitárselos o acusarlo de que usted estaba cometiendo un delito porque estaba prohibido eso. Bueno, el presidente Maduro permitió la libre circulación del dólar en una medida defensiva pertinente, porque eso alivió de alguna manera la inflación, porque bueno, aquí no hay una maquinita para fabricar dólares. El presidente Maduro eliminó el control de cambio, que tanto daño hizo y ha hecho, eliminó el control de precios de ese indefinido, un control de precio exagerado, no hizo más expropiaciones ni más confiscaciones como las hacía el presidente Chávez. Incluso hasta creó aquel programa, lo recordarán tus oyentes, lo recordarán ustedes, de las zonas económicas especiales, algo muy curioso, porque las zonas económicas especiales son
justamente el decálogo de todo lo que Chávez había prohibido. Es decir, que Maduro ha hecho intentos. O sea, podríamos decir que Maduro es un presidente antichavista o con una práctica no chavista. Yo no creo que sea un presidente antichavista. Yo lo que creo es que Maduro ha sido un presidente autocrítico del chavismo, ha sido un presidente revisionista en el mejor de los sentidos, no en el sentido que la izquierda tradicional le dé ese término, porque le dan una connotación inmoral o de cobardía o de traición. Ha sido un presidente que ha ido haciendo ajustes cuando se dio cuenta que esas medidas lo que hacían era dañar la economía. Pero cuando Maduro comenzó a hacer esos ajustes, lo agarró el bloqueo. Es decir, que todo eso ha sido como fumigar en un nido de avispas y de zancudos y de 40.000 insectos. O sea, que si de no haber sido por el bloqueo, la gestión de Maduro hubiera sido mejor. No tengo la menor duda. De no haber sido por el bloqueo, no solamente que la gestión de Maduro hubiese sido mejor, es que si de no haber sido por el bloqueo, el país no estaría en esta condición económica. Ahora, yo no sé cuáles serían porque no tengo esa bola de cristal. ¿Qué hubiese hecho el presidente Maduro si no hubiese sido por el bloqueo? Pero bueno, pongámoslo en estos términos, chicos. El presupuesto nacional hace 10 años estaba en los 90.000 millones de dólares. Hoy no llega a 8.500 millones de dólares. Eso es un problema aritmético, matemático. Han crecido los problemas, han crecido las demandas, han crecido los conflictos y Venezuela no tiene ni siquiera libertad de comercio. No puede vender libremente su petróleo y su gas. ¿Cómo puede un venezolano aplaudir eso, indistintamente de que sea de oposición o de gobierno? Claudio, hay distintos políticos en distintos países que han optado muchas veces por la presidencia de la República. En algunos casos han ganado, en otros casos nunca han ganado. Lula, por ejemplo, fue candidato varias veces. Caldera ni se diga. Pero ha habido otros líderes que quizás no han tenido la misma suerte y se han postulado varias veces. Uno de esos líderes eres tú. ¿Por qué insistir en buscar la presidencia cuando el favor popular no te ha acompañado? ¿Qué puede ser distinto ahora de tus experiencias candidaturales anteriores? Bueno, me correspondió el año 1993, en plena efervescencia de la descentralización. Yo venía de estar de alcalde de la ciudad de Caracas, estaba Andrés de gobernador de Bolívar, estaba Osvaldo de gobernador del Zulia, y veníamos, fue una coincidencia muy grata y afortunada. Éramos defensores de la descentralización y por mera coincidencia, además de defensores y promotores de la descentralización, algunos veían en nosotros una modalidad de renovación de 3 partidos distintos. Así que la candidatura de 1993 estuvo signada pues por ese hilo conductor de la descentralización, de la promoción de nuevos procedimientos gerenciales, de la reforma del Estado, que la había comenzado el presidente Pérez, pero bueno, aquello fue un inicio. Todo eso, apenas habíamos llegado a la elección directa de gobernadores, todas las normativas de transferencias de funciones y transferencias financieras, la readaptación de los nuevos organismos que antes eran inexistentes como las alcaldías. Es decir, necesitábamos profundizar en ese tema y eso le dio calor a esa candidatura mía del 93. El año 2000 fue una circunstancia inesperada. El presidente Chávez, Vladimir, después de la Constitución de 1999, hizo algo insólito. La verdad es que Chávez era muy avispado. Chávez, después de la nueva Constitución, dijo, bueno, como tenemos una nueva Constitución, no me cuenten este año de gobierno, vamos a hacer una nueva elección. Y la llamó relegitimación de los poderes. Y yo digo que era muy avispado, diciéndolo en términos criollos, porque la verdad es que el presidente Chávez fue electo por 5 años sin reelección. Él fue electo así. Y entonces, con el argumento absolutamente incorrecto, pero que fue un valimiento del poder que él tenía, pero un argumento que negaba la legitimidad de su elección, porque él había sido electo por 5 años y sin reelección. Entonces él inventó la relegitimación de los poderes y entonces, bueno, claro, las nuevas normas eran por 6 años y una reelección perpetua. Esa era realmente, en el fondo, la verdadera función latente de ese fue el gran logro en el que Chávez veía en su Constitución, que tiene muchas cosas positivas, pero eso era lo que más le interesaba a él realmente. Y en ese momento él se postuló de presidente, y cosa curiosa, quienes hoy están al frente de la plataforma unitaria y antes estuvieron en la mesa de la unidad y antes en la coordinadora, que es la misma criatura bautizada 3 veces, respaldaron a otro militar golpista, Francisco Arias Cárdenas. Entonces, en el año 2000,
dos líderes militares importantes, dos jefes militares de las azonadas militares que ya han sido historia, se convirtieron en el rostro del gobierno y en el rostro de la oposición. Yo denuncié en ese entonces, lo dije en la medida en que tuve espacio para decirlo, que eso era un fingimiento de Arias Cárdenas, que eso no era sino una estrategia para copar, para que el militarismo colonizara la política venezolana y los partidos. Y bueno, ahí empezó la campaña de divisionista que yo estaba calumniando. Pero bueno, no hay nada mejor que un día detrás de otro. Y se comprobó después, a los pocos meses, que el comandante Arias Cárdenas regresó a donde estaba y que todo había sido una patraña. Entonces un grupo de venezolanos, Alberto Franceschi, Bruber Carías, Jorge Olavarría, en paz descanse, mi entrañable amigo, en paz descanse, Freddy Muñoz, secretario general del MAS, Diego Bautista Urbaneja, Agustín Berrío, que hoy dirige la campaña de Rauceo. Un grupo, los recuerdo a ellos, pero éramos varios. Nos reuníamos en varias ocasiones y muy mortificados porque, bueno, algo tenía que hacer el mundo civil por enfrentar el militarismo con sus diferentes presentaciones. Y así surgió esa candidatura que en ese momento su razón de ser fue una respuesta coyuntural frente a una estrategia electoral del militarismo. A conciencia, por supuesto, de lo atrapado que estábamos en una matriz de opinión que era muy difícil de vencer. Y bueno, esta candidatura tiene otra razón de ser. Tú sabes, Vladimir. Claudio, perdón, tenemos que hacer una pausa en la radio. Bueno, te explico entonces. Y al regreso ¿Cómo no? vamos a volver con Claudio Fermín, Seguro. ¿verdad? Pero seguimos aquí conversando a través de las redes sociales ¿Cómo mientras no? tanto, sí.